¿Están todos o se fueron? Acá estamos, Martín. profe. Acá estamos. Bien. Bueno, entonces, si nosotros hacemos un esquemático de una extracción de aceite esencial y pectina, que podría ser a partir de cáscara de naranja, ahí lo que vamos a hacer es, por un lado, primero vamos a hacer una molienda, ahí vamos a hacer lo que es la extracción de los aceites esenciales. Eso el, con con lo que es el agua ya caliente. Después vamos a, una vez que tengo el, el aceite esencial, ahí vamos a hacer una decantación de todo lo que es la parte de los sólidos. En la parte superior me va a quedar lo que son los aceites esenciales. Se le agrega un sulfato de sodio anhidro, con eso vamos a lograr deshidratar un poco. Se hace un filtrado y ahí vamos a obtener lo que es el aceite esencial de naranja. Y por otro lado, lo que es el sulfato de sodio hidratado. Y en la otra línea, ya, esa veníamos por acá, una vez que hago la molienda, por un lado saco, digamos, todo lo que es la parte líquida, y la parte sólida, ahí lo que voy a ir a hacer es hacer la hidrólisis que veíamos recién. Ahí se hace la filtración, se hacen primero el retiro de las cáscaras, eh, después se hace la concentración del extracto, ahí se le agrega el alcohol que veíamos recién, ahí se precipita, se filtra, ahí es donde vamos a recuperar el etanol, que va a recircular y volver a ingresar para la parte del precipitado. Después se hace el secado y se hace la molienda y ya tenemos la pectina, el polvillo de pectina sólido. Otro tema que también se puede utilizar, normalmente este tipo de procesos se van a utilizar más que nada en lo que son residuos. Que por más que haga el compostaje y haga otro proceso, es muy difícil decir que es un subproducto, que en realidad es un residuo, digamos, que no es un entregable, o sea, no lo tengo que, no lo tengo que vender o entregárselo a una empresa para que haga un tratamiento como un residuo, sino lo que se hace es un compostaje, o sea, transformo ese residuo en un producto, que sería el compost, que es un fertilizante utilizado, que es de muy buena calidad. O sea, todo lo que sean residuos orgánicos, lo que hace es lo degrada para que luego una nueva planta pueda tomar los nutrientes de la planta anterior, ya digeridos por lo que son bacterias, hongos y actinomicetos, y eso me va a generar un producto de alto valor. O no sé si tan alto valor, pero más valor que tener que buscar a alguien que me retire el residuo y me genere un costo en lugar de tener o una ganancia o mínimamente que no sea ni ganancia ni pérdida. Entonces, pero bueno, hay empresas que se dedican a compostar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primeramente hay que hacer una selección de todos los residuos que
que lo puedo llegar a hacer también en mi empresa, sí me sirve. Por ahí sí me sirve, digamos, el producto, el compost me sirve como para una quinta propia o para una producción propia. Tengo que salir a comercializarlo, sino es, en vez de salir a comprar abono, preparo el abono directamente con mis residuos. Sería algo de gran utilidad. O sea, ahí sí tendría una economía circular, como se llama. Bueno, se hace entonces la trituración para que sean los tamaños bastante similares, cosa que el tiempo de degradación de todo sea similares, que no sea uno que sea una rama de, no sé, o naranjas enteras podridas y por otro lado tengo cáscara de papa. Entonces voy a decir, bueno, las cáscaras de papa se van a degradar fácilmente y la naranja entera me va a quedar por mucho tiempo. Entonces por eso es necesario homogeneizar los tamaños. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, se puede hacer de diferentes maneras. Pueden ser en hileras o en pilas cónicas. Las hileras. Estas son las hileras. En hileras que pueden ser estas mismas pilas, digamos, continuadas una al lado de la otra. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta acá? Que no puedo tener una pila de 5 o 6 metros de altura, eh, porque va a costar mucho el compostaje de eso, digamos, porque en realidad el compostaje es un tratamiento aeróbico. O sea, si yo tengo demasiada cantidad o demasiada altura, como que la parte inferior se va a transformar en anaeróbica. Entonces no me estaría cerrando, no me estaría sirviendo, mejor dicho, digamos, de esa forma. Y lo que tengo que ir haciendo es ir acomodándolo. Tiene que estar identificado cada una de las pilas. Que tiene que tener una edad cada una, como para ver cuándo estaría lista, o sea, o cuándo tengo que hacer removerla, o cuando tengo que en qué etapa estaría cada una de las pilas, digamos, porque si no es lo mismo una pila que está hace 5 días que una que está hace 20, 25 días. O sea, la etapa del proceso de compostaje que tiene una y otra van a ser diferentes. Entonces, si yo tengo que ir de alguna manera utilizando ese compost en algún proceso, tengo que tener un poco, decir, bueno, cuál es el compost que ya lo puedo enviar a utilizar como compost. Bueno, si son pilas rectangulares también pueden ser, pueden ser hasta de 17 metros de largo, que podrían llegar a ser más, sí, pueden llegar a ser más, pero como que empieza a ser ya poco manejable, salvo que sean demasiada cantidad de compost que se esté produciendo, demasiada cantidad de residuos que se esté produciendo continuamente. Entonces sí hay que buscar alternativas de cómo mejorar o cómo optimizar la superficie. En estos casos, en algunos casos se puede utilizar eh, un nylon en la parte inferior. Pueden utilizarse canaletas para que vaya eh, derramando o vaya descargando, digamos, todo lo que son los líquidos, digamos, que se van produciendo en el compost, o si hay lluvia o algo, que no se me ahogue internamente el compost. Y a lo largo del tiempo tengo que ir viendo, si es posible, digamos, medir temperatura, pH,
humedad para determinar en qué etapa o qué parte del proceso de compost estoy obteniendo. Se puede hacer en silos también. Se puede hacer en capa delgada, en capa fina, cosa de que tenga eh, un espesor y que se vaya moviendo continuamente. En algunos casos se hace esto y luego se hace tipo un arado, entonces ya se deposita, digamos, ya el residuo a compostar en un lugar donde se va a producir luego, entonces ya queda como propio, digamos, del suelo. También puede ser en compostaje en celdas, en este caso hay que excavar una celda en el suelo, hay que recubrirlo con geomembrana, que son las que van a ir filtrando. En este caso ya que tenemos que tener tuberías para recoger los lixiviados, un sistema de mangueras para ventilarlo, ya tengo que meterle oxígeno, aire en realidad, desde la parte inferior para que no se me produzca una reacción anaeróbica, o sea que siga siempre teniendo oxígeno en el aire. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en sí en el compostaje? La aireación es una parte vital para el compostaje. Los microorganismos van a transformar los materiales orgánicos en compost y para esto necesitan oxígeno y van a extraer, digamos, lo que es la energía y los nutrientes también de la misma materia orgánica. Para esto es necesario hacer un volteo, o sea, moverlo a las pilas, sobre todo, digamos, para que quede parejo, digamos. O sea, si yo tengo la pila, normalmente la parte externa, y los 10, 15, 20 centímetros externos van a tener más oxígeno, más aire que la parte interna, entonces tengo que ir homogeneizando eso para que vaya quedando el compostaje parejo. Entonces, cada 3 días hay que hacer una inyección, un movimiento. Y la otra forma que podría hacer es hacer una inyección de aire comprimido, que en este caso se utiliza más que nada para sistemas más estáticos, digamos que no puedo moverlo. Entonces depende, digamos, de qué tipo de proceso tengo, cómo lo voy a manejar. Pero lo que sí tengo que considerar que siempre voy a necesitar oxígeno de una manera u otra. Bueno, después hay una etapa de maduración en la cual la temperatura va aumentando. En realidad, en la primera etapa, digamos, la temperatura va aumentando, en realidad va a llegar a un 50, 60 grados la temperatura, que va a ser en el punto en el cual vamos a tener la inactivación de los microorganismos, en la última parte, sería tipo un curado. Entonces, en ese punto, quiere decir que el compost ya pasó su máximo de actividad y luego empieza a bajar la temperatura. Baja a temperatura ambiente, o sea, ya no está generando calor el compost, y en ese punto va a llegar aproximadamente a una humedad de 60%, que va a ser el punto en el cual ya está listo el compost para ser utilizado. Tiene que ser
un aspecto granular, medio suelto, tiene que estar libre de olores. Eh, en realidad, digamos, ahí eh, las etapas de compostaje en ningún momento debería tener olor, digamos. Si tiene olor quiere decir que le está faltando oxígeno, le está faltando aire. Tampoco quiere decir que no va a tener ningún tipo de olor, pero bueno, no tiene que ser un olor desagradable que como que se está pudriendo, digamos, la materia orgánica. Ese, digamos, sería. Profe, ¿y cuánto ¿Sí? tiempo más o menos tarda en llegar a la maduración? Y depende mucho de temperatura, depende de la humedad, depende del clima, pero normalmente hasta 60 días, entre 30 y 60 días, puede ser un poco más en algunos casos. Pero en esos son los rangos que se mueven. Bueno, listo, entonces, una vez que está maduro, eh, vendría la etapa de posmaduración y almacenamiento. Acá se pasa por un tamiz para que quede, para evitar que haya algún pedazo de rama que no se compostó, o alguna parte, material grueso que no se transformó, entonces tiene que separarse. eh, o por ahí puede ser algo que no sea biodegradable. Entonces ahí, digamos, es donde ya vamos a obtener el material terminado. Y ahí lo que podría hacer es analizar algún tipo de humedad, algún tipo de textura de cómo quedó el producto terminado. Este, y uno de los puntos críticos del compostaje es que llegue a la temperatura de esa de curado como para eliminar los microorganismos que puedan ser contaminantes. Por eso digamos que se debe analizar en laboratorios autorizados para que sea aprobado, que se pueda utilizar sin ningún inconveniente. Este, entonces, vamos a tener que utilizar microorganismos que sean material. Primero vamos a utilizar material orgánico en el cual los microorganismos, estos degradadores, puedan subsistir y puedan trabajar ahí en ese ambiente. O sea, no conozco todos los inhibidores que hay, pero lo que es la cebolla en sí es un inhibidor fuerte del compostaje. O sea que si yo le agarro un compost y le tiro 30 cebollas ahí en un compost chiquito, y seguramente no va a actuar. O sea, un tema de eso es el ácido eh, que tiene que me genera ese problema, digamos, de no comportarse. Este, bien, como balance de nutrientes, lo que tenemos que ver ahí es la cantidad de carbono y de nitrógeno, o la relación C sobre N, que tiene este compost. Eh, Normalmente en el final del proceso vamos a tener una cantidad de 20 de carbono cada un nitrógeno, y luego tiene algo de fósforo, azufre, potasio, calcio y algunos otros oligoelementos que son necesarios para el metabolismo celular, que son los mismos que tenían las células de la materia orgánica que estábamos utilizando. O sea, como que estamos volviendo a utilizar esos mismos elementos para poder generar una nueva planta con este material que es el abono. Bueno, el tamaño del material, el soporte estructural de la pila, eh, debe ser tan pequeño como sea posible. Eh, bueno, tan pequeño como sea posible, tampoco tiene que ser
totalmente molido, porque si es molido, como que se va a buscar compactarlo. O sea, tiene que ser un tamaño en el cual me deje un tipo, una cama de aire o partículas, no, orificios en realidad, en todo lo que es la pila, con lo cual el aire pueda circular de un lado para otro. Si se compacta eso, no va a poder circular y no va a generarse el compost. En la fase de crecimiento, que es la primera etapa donde vamos a tener, empezar a aumentar la temperatura, eh, con la aparición de la flora mesofílica, y los microorganismos van a crecer entre 25 y 40 grados, y son los que van a generar toda la actividad metabólica en la pila. Esta etapa va a ser los primeros 5 o 8 días del proceso. La parte termofílica va a subir un poco nuevamente la temperatura, que es cuando empieza a desaparecer eh, algunos productos, o empieza en realidad a generar demasiada actividad. Al generar demasiada actividad quiere decir que ya están todos los microorganismos activos y me va a acelerar ese proceso, con esta cantidad de días, digamos, que va a estar en esta etapa. Eso me va a provocar también eliminar todo lo que son organismos patógenos. O sea que sería tipo es como si estuviera haciendo una pasteurización. El control de humedad también es importante, eh, dado que el agua va a solubilizar los nutrientes, y los nutrientes que le den el alimento a los microorganismos para que sigan trabajando. Si está muy seco, o sea, debajo de 20%, va a inhibir el proceso, y si está muy alto, va a causar demasiados líquidos lixiviados, o sea, va a escurrir demasiado líquido, y puede llegar a retrasar también el proceso. O sea, con un 50-70%, el más adecuado para tener un compostaje aeróbico. El pH se va a situar entre 5 y 7, va a bajar hasta 5 en los primeros 2 o 3 días, que empieza, hasta que empieza en realidad porque primero va a tener, al tener poca cantidad de microorganismos, va a tener mayor cantidad eh, va a querer acidificarse un poco el material, hasta que empieza a generarse, digamos, la compostación, y empieza a aumentar hasta llegar a valores cercanos a 8,5, mientras persistan las condiciones aeróbicas. Si se torna anaeróbico, va a bajar un poco más hasta 4 o 5, con lo cual puede retrasar también en ese punto los microorganismos no van a tener tanta actividad. Bien, en cuanto a la temperatura, el calor generado entre la pila es importante porque va a maximizar la velocidad de descomposición, va a producir material microbiológicamente seguro para su uso, porque vamos a estar haciendo tipo una pasteurización. Y ahí tenemos la parte mesofílica que decíamos, la primera semana, semana y pico, y las últimas 2 o 3 semanas vamos a estar con la parte termofílica, donde se va a llevar hasta 60 grados, 65 en algunos casos, hasta 70 podría llegar. Y ahí es donde vamos a tener toda la inactivación de los microorganismos. O sea, va a acelerarse el proceso hasta que empieza o sea, va a bajar la misma temperatura porque
cuando ya se terminó el compostaje. O sea, cuando no tiene más actividad, ahí empieza a bajar la temperatura. Control de densidad. Debe tenerse en cuenta la densidad de los materiales. Normalmente tiene unos 150 kilos por metro cúbico en la fase inicial, hasta unos 450 al final del compostaje, con lo cual se reduce bastante lo que es la masa total. Sobre todo porque cambian las estructuras, digamos, donde dejan de tener estructuras uniformes, que en algunos casos tienen hasta un 80-90% de agua, algunas verduras o frutas, y eso va a ir perdiéndose, digamos, durante el mismo proceso de compostaje, hasta mantener en 60%. El control de olores, bueno, no debe haber olores desagradables. Podría existir, si existe, digamos, hay que hacer podría ser, digamos, una porque se baja demasiado la temperatura, otra porque no se está totalmente aireado. Si pasa eso, normalmente hay que taparlo para que levante un poco la temperatura, aumente, o sea, removerlo, airearlo, y hacer que aumente la temperatura, tapándolo para lograr, digamos, ese aumento, digamos, de la temperatura. Control de moscas. Se pueden cubrir con una manta, con fibras sintéticas. Si no, hay que voltear, triturar y agregar o disminuir agua, dependiendo del pH, dependiendo de la temperatura, dependiendo de cómo esté el proceso. Los cuidados con el sistema de drenaje se debe revisar periódicamente, sobre todo después de una lluvia, que no haya quedado tapado, entonces o sea, dejan de existir los drenajes porque están llenos por todos lados, y eso va a generar problemas de acidificación en, en, en las pilas, o puede ser también obstaculizado, digamos, si ha habido algún movimiento. El compost se puede llevar después a la sección de lombricultura. Se carga el compost y se lleva a ese sector. De todas maneras, el compost también se puede utilizar directamente sin necesidad de pasar por un tratamiento, digamos, con lombrices californianas. Bueno, revisando un poquito, así creo que nos quedan poquitas hojas. Lo que es el proceso de compost. Bueno, tenemos este esquema, más o menos vamos a ir viendo en el proceso cuánto es la cantidad, digamos, que vamos a obtener en o cuánto vamos a ir perdiendo en cada etapa. Desde lo que ingresa, normalmente vamos a tener un 60-70% de material en lo que es el producto terminado. El resto se va a perder, uno por residuos, otro por la misma descomposición orgánica, en todo lo que es la transformación del compost, de la materia orgánica en compost. Eso va a generar un rendimiento, digamos, que va a estar alrededor del 67%. La misma respiración de los microorganismos, eso va a generar esa degradación, esa pérdida. Bueno, aprovechamiento energético con biomasa. De los residuos orgánicos biomasa podemos tener, bueno, vamos a tener todo lo que es la parte de extracción de los residuos secos post cosecha. Se puede hacer un secado, molienda, astillado,
adicionar solvente y a partir de eso producir hidrocarburos, compuestos afines. Con lo que es procesos termoquímicos, la biomasa seca, un secado moliendo, astillado y tamizado. Puedo producir tipo briquetas, o puedo hacer una pirólisis, combustión, todo lo que es chips, o sea, quemado o fermentado o gasificado, o con todos esos procesos puedo generar energía también. Todo lo que son procesos bioquímicos, con digestión anaeróbica, hidrólisis ácida y digestión aerobia, voy a tener biocombustibles líquidos, biogás o productos químicos, dependiendo del proceso que esté utilizando. No llegamos. ¿Lo hacemos hasta terminar? ¿Cómo vienen? ¿Cuánto queda, profe? ¿Cuánto faltaría, profe? Porque nosotros tenemos una clase No, a las tiene a que ir las hasta la 5. facultad. Sí. Bueno, no, ahí cortamos ahí, entonces no, nos faltan 15, 20 minutos. Como Lo ustedes. hacemos, Ok. lo hacemos en la próxima clase. La próxima sería el viernes, ahí hacemos la presentación y si nos queda un ratito ya hacemos esto. Bueno, Perfecto, profe. A ver, profe, muchísimas Bueno. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. No, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego, Profe, profe. muchas gracias.